los misterios, datos, y teorías más grandes e inquietantes de Minecraft. Si bien, el océano en Minecraft fue una de las zonas más olvidadas, desde que se había lanzado el juego en 2009, siendo el lugar más tranquilo y pacífico de todo el juego, en el año 2018, recibiría una de las actualizaciones, que lo cambiarían para siempre. Con esta actualización acuática, el océano pasaría de ser un lugar vacío, a tener una gran variedad de vida marina, pero también, diferentes misterios y cosas extrañas. O dime, ¿has escuchado este sonido alguna vez? Probablemente, digas que no, ya que estos sonidos, solo se escuchan a niveles muy bajos del océano. Este es solo uno de ellos, ya que hay una gran cantidad de sonidos, que podemos escuchar a lo largo del juego, pero entre todos ellos, hay algunos que destacan, ya que tienen una tonalidad algo extraña, que se asemeja a unos sonidos de una criatura. Existió una teoría, sobre la existencia de una gran criatura escondida en el mar, siendo esta, la que emite los extraños sonidos. Durante un tiempo, muchos lo llegaron a comparar, con la criatura llamada, el Blob, del mundo real, y aunque ninguna de las dos existan, y solo sean teorías, es un misterio que en la actualidad, aún no tiene respuesta. Durante el desarrollo del juego en el año 2010, Notch, el creador del juego, añadiría una zona llamada, el infierno. Esta tendría un parecido al Overworld, con la diferencia de que era más apocalíptico, ya que había un gran mar de lava alrededor de las islas, además de que era una zona muy oscura, con un cielo rojo, teniendo muy pocos recursos para sobrevivir en ese lugar, pero por diferentes razones, el infierno sería eliminado, pero no sería hasta el 18 de septiembre de 2010, que sería anunciado su regreso, acompañado de una imagen, donde podíamos ver algo más familiar, a lo que había hace unos años. Aún así, con los cambios que tuvo, todavía era un lugar hostil para el jugador. Una de las cosas que muchos decían, sobre el Nether hace años, era que el bloque de Infiedra, tenía una textura muy extraña, que tenía más un parecido con la carne. Lo curioso es que antes, este bloque tenía otro nombre. Otra de las cosas extrañas, que Notch tenía planeado, era la skin del Zombie Pigman, aunque actualmente tenga otro aspecto. Antes de la 1.16, se veían de esta forma, parecían más un cerdo, dejando como parte de su skin, ese líquido verde que les da un aspecto de que se están pudriendo, pero lo que pocos saben, es que este iba a ser su aspecto realmente. Tenían una textura más perturbadora, teniendo ese líquido rojo por todo su cuerpo, pero Notch lo terminaría cambiando, al ver que podía ser muy violento para quienes lo vieran, cambiando al final su aspecto, a como muchos lo recuerdan, el Nether iba a ser un lugar totalmente diferente. Si Notch hubiera dejado esas ideas, aún así, siempre nos quedaremos con la duda, de qué tan extremas o extrañas eran sus ideas, para el juego en sus comienzos. El 9 de septiembre de 2011, se publicaría la pre-release de la beta 1.8, la novedad de esta versión, sería un nuevo mod, llamado Enderman, una criatura alta, con ojos verdes, y de color negro. Poco después, el 14 de septiembre de 2011, sería lanzada la versión final de la beta 1.8, los Enderman ahora tenían los ojos de color morado, pero todo lo extraño empezó, cuando un jugador se encontraría con un extraño Enderman de color blanco.
Esa no sería la última vez que alguien llegó a ver a este extraño mob, ya que algunos jugadores habían empezado a decir sobre una extraña criatura, blanca y alta, que aparecía en sus mundos. Existen varias teorías alrededor de esta variante, algunas teniendo un lado más lógico, y que este color que tiene el Enderman es por un error de la versión en la que fue agregado. Otros creen que se trata de una entidad o leyenda urbana como Herobrine. Aún así, en su tiempo, a más de uno le daban miedo las historias que se contaban sobre el Enderman blanco, y la posibilidad de que apareciera en tu mundo. Fue una extraña entidad que empezó a hacer aparición en los mundos de los jugadores durante la versión 1.6. El leak suele dejar cruces perfectamente hechas a lo largo del mundo, algunas en el suelo, y otras en zonas más altas. Viste una sudadera amarilla oscuro, pantalones azules, y algo que lo distingue es la extraña máscara que lleva. La primera aparición de esta entidad fue el 28 de julio de 2013, un jugador relata que al crear un mundo en la versión 1.6.2, empezó a darse cuenta que el mundo era extraño, ya que empezaba a encontrarse con muchos agujeros, con una forma de cruz, además de una extraña generación de mobs. El jugador cuenta que al entrar en una de las cuevas del mundo, se encontró con otro jugador, lo cual era raro, ya que el mundo no era multijugador. El jugador extraño que estaba en la cueva no tenía nombre, pero este empezaría a atacarlo, hasta matarlo. Antes de morir, el jugador tomó una captura de pantalla, siendo la única prueba que hay sobre esta entidad. Horas después del acontecimiento, el jugador publicaría la semilla, donde había pasado todo. Durante mucho tiempo, muchas personas contaban el haberse topado con el leak, y aunque solo sea una leyenda urbana, o un misterio más del juego, a más de uno le daba miedo encontrarse una cruz hecha naturalmente en sus mundos. La dimensión del End ha sido uno de los lugares más extraños que hay en el juego, desde que fue agregada en la beta 1.9, y si bien sabemos que este lugar tiene una gran cantidad de islas, donde se encuentran los barcos y las ciudades, en abril de 2025, se hizo popular una imagen, tomada a más de 5 millones de bloques desde la isla central. En ella, podíamos ver cómo las islas, en realidad eran círculos, que iban rodeando a la isla donde se encontraba el portal, y el hecho de que casi nadie podía llegar al final del primer anillo, era porque debías recorrer más de 300.000 bloques, gastando todos tus recursos para llegar ahí, además de necesitar de mucho tiempo libre. Prácticamente estos anillos serían las Farlands de este lugar. En un momento, las islas llegan a un límite, donde la generación de terreno se corta, y debes avanzar otra cantidad de bloques, para volver a ver más islas. Esta no sería la primera vez que se habla de una generación de terreno extraña en esta dimensión, ya que desde la versión 1.16, se habían descubierto estos extraños cortes, que se generaban a una gran cantidad de bloques. Algo extraño y curioso, como unos círculos tan perfectos, pueden ser generados en un juego lleno de cubos.